Había momentos en que yo no tenía trabajo y no había dinero para las cosas, ¿no? Aparte de yo trabajar en la construcción, en los cachuelitos por aquí y por allá, nos pusimos a vender pasamanerías en el mercado, ¿no? Y ya con mi esposa vendíamos ahí, ¿no? Yo me iba a trabajar, la dejaba a ella, los de domingo yo trabajaba junto con ella. Y entonces yo tenía un amigo, o lo tengo porque ya está vivo, que jugaba paletas conmigo en la playa. Me dice, Rafael, yo tengo en mi casa unos rompecabezas, unas camitas que me regalaron. Y esas camitas las tengo ahí. Me dijo, bueno, como tú haces casitas de nacimiento, porque era lo único que hacíamos, casitas de nacimiento, esas chocitas para nacimiento. Y te las regalo, si tú quieres las armas y las vendes, pues. Y bueno, un día en la noche me pongo en mi casa y armo las camitas, ¿no? Y las pongo ahí a vender junto con los perfumes, todo eso. Navidad, me acuerdo. Entonces viene una señora y me dice, señor, ¿cómo están las camitas? 7 soles creo que en ese entonces. Yo le voy a comprar una, pero se la voy a ir pagando por pocos. O sea, vender la primera camita al crédito. Yo le digo a mi esposa, mira, le digo, me han dicho que en Miraflores venden juguetes y se vende bastante, porque como hay gente que aprecia el arte, voy a ir a Miraflores, le digo, a vender. Entonces a mí, si yo te acompaño, no le digo, pero ¿cómo se acompaña? Yo tengo pasaje más que pasaje para ir y venir, le digo, o sea, no tengo pasaje para ti. Ya, pues no importa si de repente vendemos algo, me dice. Y nos fuimos. Nos sentamos en el Parque Kennedy. Estaba pintado un jueguito de color verde, el otro de color rojo, uno de color anaranjado. Y a media cuadra venía un gringo grande, enorme, con una gringuita sobre sus espaldas. Y la gringuita ya había visto y decía a su papá, oh, pa, orange, pa, orange. El anaranjado, los americanos le dicen orange, ¿no? El gringo nos dejó casi 90 soles en ese entonces, mira. Ya ves, tanto que no tiene pasaje, ya mira. Y nos encantó. Al fondo de mi casa había un camión viejo que estaba tirado ahí. Entonces yo estaba trabajando así, pues nosotros vivimos en la azotea. Estamos trabajando así, yo miraba el camión, miraba que no. Porque si no tiene camioncito, no, si no tengo. Entonces un día agarro y me voy y lo miro al camión así, lo miro. Regreso a mi casa y comienzo a armar las piezas como la veía ahí, ¿no? Empiezo las piezas así. Al final de cuentas el camión estaba casi listo, pero no tenía timón. ¿Y ahora cómo pongo el timón? Pucha, lo miraba el camión así. Tuve que desarmar toda la cabina porque no podía, pues, fijarlo el timón porque el chiquito vino y lo primero que hace es mover el timón, ¿no? Entonces se desarmó, lo desarmé todo y le puse el timón y después lo volví a armar. De esa manera fue el primer camión que yo hice. Me demoré 15 días. Nos fuimos en Miraflores, entre Paseo de la República y Ricardo Palma, en toda la esquina donde está el Hotel Concorde. Me puse a vender allí. Lo llevo ese camión a Miraflores, más me demoré en ponerlo que en venderlo. Ahí ya viene otra etapa también. Como yo había ganado varias competencias del fisiculturismo, empecé a trabajar como profesor en los gimnasios. Lo del fisiculturismo era un grupo de amigos que teníamos nosotros ahí.
íbamos al Parque de Fátima, nos íbamos a jugar a ver quién hacía más planchas, quién hacía más argollas, quién hacía más barra, quién cruzaba más rápido los pasamanos, ¿no? Entonces, sin darnos cuenta, estábamos fortaleciendo la musculatura, ¿no? El Olimpo organiza un campeonato y se hace la competencia y tengo la suerte de ganar yo. Cuando gane el Mr. Olimpo, me invitan al gimnasio Marzano. En el gimnasio Marzano ya comencé a hacer ejercicio en forma profesional ya prácticamente, ¿no? No ganabas nada, por supuesto, porque en ese entonces no era reconocido como un deporte. Organiza el Mr. Perú del 1966. Te presentaron algo de 90 atletas más o menos, que iban saliendo así poco a poco, iban quedando pues los mejores, ¿no? Entonces yo quedo en los 12 mejores. De los 6 paso llego a los 3 y de los 3 salgo campeón. Y habían ofrecido, miren lo que ofrecían, ¿eh? El ganador, un auto. El ganador, una llave para un departamento. Pero como gané yo, todo eso desapareció. Se quedó en silencio. La discriminación racial la ha habido aquí en el Perú en todo momento hasta ahorita. Pero ahorita ya nosotros, los afroperuanos, estamos tan preparados que eso nos llega al zapato ahorita. Nosotros sabemos lo que tenemos, sabemos lo que hacemos, sabemos dónde estamos y no le bajamos la cabeza a nadie. Yo vivo orgulloso de mi raza. Si yo tendría que volver a nacer, quisiera nacer igual como soy ahora, negro. Mi esposa vendía ahí en Ricardo Palma y yo estaba en el gimnasio. Cuando yo salía y yo iba. Ahí nos hacen la primera entrevista, nosotros que nos hace Alberto B. Y él le puso como título Pasaje de ida. El señor Rafael Castrillón en Pasaje de ida. Fue tan apoteósica esa entrevista que la gente venía a vernos, no solamente a mirarnos, y nos compraba, porque sí, esto, lo que sea, nos compraba. Porque hizo una cosa tan bonita el señor Rafael Castrillón con la señora Felicia Telón de Garabandía, decían esto, que se fueron a pie, que no tenían pasaje, que no... Entonces la gente quería vernos, ¿no? Entonces ahí fue creciendo. Nosotros los artesanos hacemos un juguete popular, es un juguete rural, es un juguete incompleto para completar. Te digo, yo con mis camiones, por ejemplo, yo no le pongo parapeto atrás, no le hago una puerta atrás. Entonces, el niño va a agarrar el camión, le va a poner una armella en el parachoque o le va a amarrar una soguita en la parte de abajo donde se sujeta el chasis de las llantas y lo va a jalar. El niño está jugando. Cuando el niño pone sus juguetes en el camión, sus juguetes se van a caer. Entonces el niño va a buscar que ponerle algún par de tablitas para que sus juguetes no se caigan. El niño está jugando. Cuando su camión del niño está lleno de todos sus juguetes, el niño lo va a jalar para llevarlo al lugar donde lo guarda. El niño está jugando. Mientras que si tú le compras al niño un juguete que tiene pilas o tiene cuerda, el niño le va a dar cuerdas al juguete y se va a parar y lo va a mirar que el juguete está jugando solo. Él no está jugando, él está mirando que el camión se mueve, ¿no es cierto? Nosotros inventamos nuestros juguetes. Le poníamos, agarramos una tabla, le poníamos 2 palos, le poníamos 4 llantas de rodaje, una pita y nos íbamos a las bajaditas y con eso jugábamos. Estábamos jugando. Hoy no, ahora agarras un botón, nadie dice que la tecnología
es mala, la tecnología es súper buena, pero como que entorpece un poco el intelecto del niño. El juguete hecho a mano es apreciado por muchísima gente, gente que le da la opción a su hijo de participar del objeto que tiene como juguete. El juguete de madera tiene alma, tiene corazón, la gente lo hace con un sentimiento, es una cosa natural, es tierra. Entonces el niño tiene una conexión con el juguete de madera. Hay que hacerle un juguete incompleto para completarlo con su imaginación. Un.